Bueno, y quizás a muchas personas le ha impresionado el golpe de retroceso que ha habido, particularmente en toda la región metropolitana, en muchas comunas además del país. Han habido situaciones que se han estado monitorizando muy al dedo y las decisiones han sido, bueno, volver un poco a recogerse a cuarentenas. Y queremos conversar con la doctora Claudia Cortés. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Fernando. Bueno, se esperaba más o menos que pudiera estar dentro de las posibilidades para estas fechas, después de una serie de cosas, después de preparar incluso hasta este pase de movilidad, el que de pronto me gustaría saber exactamente si hubo algo que lo gatillara en específico, que toda la región metropolitana quedara en cuarentena. Ya, los números hablan por sí mismos. Estamos con una ocupación de camas críticas en la región metropolitana del 98-99%. Revisaba los datos ahora, pocos minutos atrás. Hay 30 camas disponibles para una ciudad de 8 millones de habitantes, 30 camas que en realidad son cero, porque eso significa que hay que estar moviendo a un paciente, esperar que un paciente fallezca o esperar que un paciente pueda egresar a una unidad intermedia que también están copadas. Y esa es una situación que amerita aumentar las medidas de cuidado. Quizás la cuarentena, yo entiendo que es durísima para todo el mundo, pero también volvemos a lo mismo. Es una cuarentena que si no es cumplida no sirve de nada. Sí, eso es muy importante porque uno puede ordenar cualquier tipo de medida restrictiva, pero si es que no se cumple, no hay acatamiento a los protocolos, en realidad quizá incluso peor, porque las personas tienden a tratar para evitar que las miren, se juntan en casas, en lugares cerrados, que son factores de mucho mayor contagio, Claudia. Que son los lugares donde la gente se contagia. Hoy día sabemos y lo tenemos sumamente claro que la gente se contagia en pequeñas reuniones o no tan pequeñas, donde se relaja, donde se come. Comer significa sacarse la mascarilla, donde se bebe, cuando hay alcohol uno en general se relaja en un montón de cosas. Y esas son parte de las actividades que han aumentado en la población que se ha contagiado. Sabemos también que hay algunas otras actividades como ciertos trabajos que hace que la gente se tenga que aglomerar, que no hay buena ventilación, eso puede ocurrir también en muchos colegios. Y si bien la situación de volver a tener una tercera cuarentena en la región metropolitana, considerando que hay comunas de la región metropolitana que llevan meses, par de meses probablemente en cuarentena, es bien dramático, pero lo que estamos viendo es un descenso muy importante en el número, en la edad de los pacientes que están siendo hospitalizados. Tenemos camas llenas, tenemos un personal de salud absolutamente agotadísimo. Entonces, si por tercera vez, si hacemos una cuarentena bien hecha y se fiscaliza, porque lamentablemente nos hemos dado cuenta que necesitamos una buena fiscalización y la cumplimos 3 semanas, pero estrictamente los números pueden bajar. Ahora, y paralelamente vacunando, por supuesto. Claudia, tú mencionaste la situación de las camas críticas y el ministro de Salud hace pocos días dijo explícitamente que todavía no se había llegado a ese concepto que se conoce como esta decisión final de la última cama, digamos. ¿Qué tan correcto es eso? Si es que tenemos tan pocas camas y tenemos esta cosa desplegada en todo el país, en algún momento ahora hay que decidir, bueno, ¿a quién pongo? ¿A la persona que viene, qué sé yo, con un problema cardiovascular o a esta persona que viene con COVID o entre dos COVID, al más joven o al mayor? ¿Cómo se hace? Efectivamente, quizás no ha faltado una cama, un catre propiamente tal, pero sabemos que hoy día tenemos que elegir porque estamos con unidades de cuidados intensivos que se han tenido que crear en el camino. Hay casi 400% más del número de camas que había en diciembre del 2019. Por lo tanto, la gente que se está hospitalizando hoy hay que elegir a qué unidad de cuidados intensivos puede meterla. La vamos a poner una verdadera UCI de las que tienen la experiencia, el personal, todo el instrumental, o la vamos a poner en una unidad de cuidados intensivos creada ahora para la ocasión, que sin duda es útil y sirve, pero no tiene todo el entrenamiento. Entonces, ese dilema de la última cama no es que alguien se muera sin una cama, es que qué atención le estamos dando. Estamos aumentando tanto las UCI que estamos obviamente utilizando personal que no está entrenado, material que no es de la mejor calidad.
para no quedarnos con el paciente en la espera, digamos, en la vereda del centro asistencial. Pero el dilema de la última cama existe de cierta manera. Si yo tengo a un familiar de 85 años, decido llevarlo a la urgencia, que sé que va a estar lleno, que sé que es probable que no le den una cama y mejor lo dejo en mi casa, que esté con mi familia sus últimos momentos. Entonces, ese dilema de la última cama no es así como que se acabaron todas las camas y no tengo dónde meterlo. Son pequeñas decisiones que van contando día a día. Que son decisiones que, como tú pusiste ese ejemplo, a veces los toman las personas y otras veces los tiene que tomar quienes reciben en el hospital. Y cosas, salgámonos solo del COVID, la gente que tiene otro tipo de enfermedad, ¿qué pasa con el que se infarta? ¿Qué pasa con el que tiene un accidente de tránsito grave? Va a llegar a una unidad asistencial donde no va a haber camas para recibirlo si es un choque múltiple y son 4 personas. No hay en este momento 4 camas juntas en una UCI, no existen. Hay que empezar a repartir, hay que ver, ok, este tiene más chance, este viene mejor que el que está con COVID, ¿a quién le voy a dar esa cama? Y ese es un ejercicio permanente. Hoy día además se están hospitalizando pacientes en espera de cama en lo que nosotros conocemos como consultorio o centro de atención primaria de salud, que no están diseñados, que son de atención ambulatoria o que tienen un periodo de observación muy cortito, solo horas. Son personas que están esperando ahí un par de días en espera de que se desocupe una cama crítica. Ahora, Claudia, ¿qué tanto, o más bien la pregunta es, ¿en qué momento sientes tú o crees tú que empieza a impactar el fenómeno de la vacuna masiva? ¿Cuándo ya tú empiezas a notar que la vacunación, que ha sido muy grande según lo que se ha señalado, en qué momento entra a ser su actuación pero protagónica que se está esperando hace tanto tiempo? Siendo protagónico en los grupos que se han vacunado más masivamente y que tienen más tiempo. Por ejemplo, la caída en la edad de los pacientes hospitalizados y de los pacientes fallecidos es porque la población adulto mayor se vacunó hace ya más tiempo y se vacunó muy masivamente. El 80% de los grupos sobre 70 años está vacunado. En cambio, la población más joven, hay gaps, hay grupos importantes, hay rezagados muy importantes. Entonces, ese grupo etario es el que se está enfermando hoy. En la medida que rescatemos a los que no se han vacunado, el efecto masivo de la vacuna se va a ir viendo. Ahora, tenemos puntos en contra, tenemos nuevas variantes, estas que ahora se clasifican en alfa, beta, gamma, delta. Tenemos la variante delta, que es la variante que se describe por primera vez en India, que sabemos que es muy agresiva, que faltan todavía más estudios para saber si afecta con mayor virulencia, con mayor gravedad a algunas poblaciones que otras. Sabemos, por ejemplo, que la variante inglesa, que es la primera descrita, que es la alfa, se transmite más rápidamente, porque eso es lo que hace una variante, hace que sea más adaptativa. Entonces tenemos cosas que nos van un poco, uno avanza 3 pasos y retrocede 1, porque están apareciendo estas nuevas variantes, porque hay gente que no se vacuna, porque la gente además tiene que entender que la vacuna es solo un paso más en la prevención. Son hartas las cosas que tenemos que seguir haciendo. Tenemos que seguir evitando las aglomeraciones, tenemos que seguir ventilando y usando mascarilla y el lavado de manos siempre. Entonces, yo me vacuno, me pongo mis 2 dosis de vacuna, espero los 15 días después de eso y aún así tengo que seguir cuidándome, porque tenemos que estar vacunados todos. Y aquí tú mencionabas al comienzo algo del G7. Todos es todos, todo el mundo. Porque nos sirve, Chile tiene una situación muy privilegiada en la región. Tenemos millones de vacunas, tenemos 7 millones de chilenos vacunados, cerca del 60% de la población objetiva, pero con fronteras que en algún minuto se tendrán que abrir francamente. Sabemos que las fronteras hoy día no son impermeables, que hay gente que entra y sale, hay jugadores de fútbol, hay gente que va a hacer trabajo fuera o a delegaciones políticas fuera. Por lo tanto, no tenemos una frontera hermética y por supuesto que eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir vacunándonos, no solo nosotros, sino que la región y eventualmente el mundo. Sí, tú mencionaste que tenemos equipos de fútbol, dijiste, y bueno, y no solamente tenemos equipos de fútbol, además tenemos un campeonato como la Copa América que se va a hacer en probablemente el segundo o tercero país más contaminado del planeta, con la mayor cantidad de muertos por habitantes, como es Brasil. Y simultáneamente tú tienes una situación que son dos esferas distintas, pero te las voy a poner las dos para que tú las explores como tú quieras plantearlas. Esa es una, la
la de fútbol, que es tópica porque tú sales fuera del país, los jugadores, pero tienes en la otra que tenemos elecciones este domingo, justo 3 días después de que se tomó la decisión de cerrar toda la región metropolitana y una serie de regiones en el país. Donde qué tanto eso va a conspirar contra la presencia de votantes. Ya deben haber un montón de personas haciendo cálculos en todas las candidaturas para ver si es que van más personas mayores o jóvenes. ¿Ah? Sí, si la cuarentena les favorece a tal o cual candidato. Exacto, les favorece a tal o cual candidato. Hoy día estamos viendo números en alza, tenemos los peores números desde marzo del año pasado, el mayor número de casos activos, y si uno mira hacia atrás, ¿qué es lo que estaba ocurriendo hacia atrás? Hacia atrás tuvimos el Día de la Madre, hacia atrás tuvimos elecciones, y hacia atrás tuvimos un pase verde, carnet de movilidad, todas cosas que hacían que este espacio reservado, manténgase en su casa, no se junte con otra gente, use mascarilla, se relajó. Entonces son multifactoriales. Por supuesto que las elecciones, yo entiendo lo relevantes que son, entiendo que ya se han aplazado varias veces, que tenemos un calendario con muchas elecciones este año, pero si la gente quiere ir a votar, lo cual está muy bien, que se protejan. Y la verdad es que si uno toma las medidas, estas medidas que majaderamente repetimos, mascarilla bien puesta, lavado de manos, distancia social o mantenerse en la fila, funcionan bastante bien, si es que uno las hace y si es que uno va, vota y se devuelve a la casa y no pasa a saludar a los vecinos y qué sé yo. Eso funciona bien. Ahora, lo otro que tú mencionabas del fútbol es, desde el punto de vista sanitario, hacer un encuentro de fútbol masivo con equipos de muchos lugares en un país con las mayores tasas de mortalidad, de enfermedad, de que todavía la población no está masivamente vacunada. Desde el punto de vista sanitario es demencial, pero claramente no son las razones sanitarias las que prevalecen aquí. No, sin duda. Está claro que eso no es así. Ahora, te quería preguntar sobre si que ya se ha hecho un estudio, por ejemplo, para ver lo que va a pasar este fin de semana en las segundas vueltas de los gobernadores regionales, si se ha hecho un estudio de cómo actuó la pandemia, tanto en el plebiscito como en las elecciones que tuvimos de generales para todas estas nuevos cargos hasta hace muy poquito. Si es que se vio que había relación o no relación en los aumentos posteriores, si es que hubo alguno de esos. Son situaciones bien distintas. El plebiscito ocurrió en un momento epidemiológico que los números estaban bastante más bajos. Además, eran en otra época, otras temperaturas, la situación había más calor, se podía mantener mejor la ventilación, y la verdad es que ahí nosotros esperábamos que hubiera un brote a consecuencia del plebiscito en octubre, noviembre, ya no recuerdo bien, en octubre, sí, y eso no ocurrió. Y en cambio, ahora... Por eso te decía yo, ahora con las elecciones recientes, estas elecciones complejas, más demorosas, que afortunadamente se dividieron en 2 días, es difícil atribuir la causalidad, pero sí vemos que post esas elecciones, post Día de la Madre, post Carne Verde, los números están de nuevo para arriba. Bueno, esto ya está encima y yo no veo que vaya a cambiar un poco, por lo tanto, básicamente lo que probablemente se necesita a esta altura es... un trabajo muy potente en los días que vienen de comunicación pública sobre un poco lo que tú estás diciendo, cuáles deben ser y recordar insistentemente los protocolos que hay que seguir y además en las mesas están provistas todo tipo de situaciones para que ojalá se pueda producir el mínimo contacto, pero sin duda es una situación donde tú tienes, qué sé yo, eventualmente 5 o 6 millones de personas que van a ir a votar. Bueno, es difícil es difícil que el azar, por último, no entre ahí, no integre esa ecuación, ¿no? O sea, si uno está efectivamente vacunado, recordar que la vacuna no nos protege 100%, que incluso uno puede tener una enfermedad grave, incluso puede fallecer vacunado, solo que ese riesgo disminuye muy significativamente. Pero si uno se cuida, la mascarilla, el aislamiento, y lo repito, y yo sé que es súper majadero y es aburrido y fome escucharlo tantas veces, pero es que funciona. Y vemos por el otro lado que la gente se vacuna y dice, estoy lista. Y están llenos los bares en todas partes de gente que dejó de cuidarse. Y eso es lo que nos tiene como nos tiene.
Entonces, si nos cuidamos, podemos ir a votar en forma razonablemente segura. No existe el riesgo cero, nunca, pero bastante razonablemente seguro. Ahora, un punto, Claudia. ¿Cómo tú tipificarías la fase en la que estamos hoy día? ¿Esto es un segundo o tercer brote? ¿Es nuevas variantes que de alguna manera le aplicaron mucho más consistencia o reforzaron lo que había? ¿Cómo se entiende eso ahí? No podría decir que esta es una tercera ola, porque en general para hablar de periodo, tiene que haber un periodo interolas, tiene que haber un periodo en que esto ha bajado. Y el momento más bajo que hemos tenido desde marzo a la fecha es peor que lo que tuvimos en julio del año pasado. O sea, nunca hemos vuelto a tener los pocos casos, relativamente pocos casos, que tuvimos en octubre, septiembre, noviembre del año pasado, que estuvo bastante más relajado. Hoy día tenemos nuevas variantes, tenemos el invierno, que siempre es un factor que nos juega en contra, la temperatura, porque eso significa que la gente está más aglomerada y que hay mucho menos ventilación. Sabemos que la ventilación es fundamental. Hoy día ya, después de 15 meses, está demostrado que el virus se esparce en el aire, ya no solo en estas partículas de saliva que uno elimina cuando habla, sino que anda en el aire, porque es un virus muy pequeño y que puede mantenerse. Por lo tanto, el ventilar o el no poder ventilar por el ser invierno y hacer frío nos juega en contra. Y las variantes son algo que no teníamos hace 6 meses atrás así de conocidas. Y efectivamente es una nueva dificultad, porque eventualmente si seguimos con este descontrol a nivel macro, a nivel mundial, van a seguir apareciendo variantes y eventualmente va a aparecer, existe la posibilidad de que aparezca una variante que es resistente a las vacunas. Hasta ahora eso no ha ocurrido, hasta ahora sabemos que algunas variantes tienen una sensibilidad un poco menor, pero las vacunas siguen siendo efectivas. Pero si seguimos con estos números tan grandes en el mundo y con lugares como por ejemplo es India o como por ejemplo es Brasil, que no están masivamente vacunados, la cantidad de virus circulante en el ambiente es mucha, las probabilidades de una mutación mayor son muy altas, eso puede ocurrir, puede ser que en algún minuto las vacunas dejen de servirnos. Por eso es vital que nos vacunemos rápido. Ahora, Claudia, tú dijiste ahí algo que me parece bien interesante. Por ahí alguien me mencionó que en Corea tenían unos aparatos desde que se llegó a la convicción absoluta de que no era por contacto, por darse la mano, ni por tocar las mesas, sino que era por el aire, por donde funcionaba el bicho, que creo que era en Corea, habían ya creado una serie de máquinas que generaban un efecto sobre el aire, que uno tenía en una pieza y que eso evidentemente, aparentemente estaba teniendo muy buen efecto. Pero que sea al aire, hasta cierto punto de vista, creo yo, es algo positivo, porque es algo que tú puedes hacer, cierto, estamos en invierno, pero es algo que tú puedes hacer circular el aire y darte cuenta de eso con mucha mayor facilidad que cuando la cosa es por contacto y hay un montón de cosas que andas todo el rato preocupado de no tocar, digamos. Sí, hoy sabemos que el contagio por contacto, por tocar superficie, es anecdótico, por lo tanto no tiene ningún sentido desinfectar el paquete de tallarines que compré en el supermercado, así que no hay que invertir tiempo en eso, ni esfuerzo, ni plata, ni nada. También desinfectar la suela de los zapatos y todos estos tapices que uno pisa que vienen con algún desinfectante no tiene ningún sentido desde el punto de vista sanitario, pero sí la ventilación, y eso es súper importante. Pero eso nos lleva, por ejemplo, a los colegios. ¿Qué pasa con los colegios? En que a veces hay 40 alumnos en una sala con mala ventilación. ¿Podemos abrir esos colegios o tenemos que tener 20 alumnos un día o una semana, 20 alumnos los otros, una vez que pasan las cuarentenas, por supuesto? Esos son el tipo de medidas que uno tiene que considerar. Tenemos que ventilar adecuadamente. Lo que tú mencionas de Corea, sí, puede ser una opción que probablemente es lejana y cara, pero ventilar, mantener las ventanas abiertas. Ahora, ¿podemos tener las ventanas abiertas en un liceo en Punta Arenas en julio? Probablemente no. Sí, probablemente entonces, no. Ahí... Lo que en una de esas a los colegios hay que darle más que computadores, hay que darle computadores y gamulanes, digamos, o abrigos de chiporro. Entonces hay una serie de cosas que hemos ido aprendiendo con el tiempo, sabemos cosas que ya no tenemos que hacer. Eso también ha incidido en que si bien tenemos más pacientes en UCI, tenemos una mortalidad que es menor.
porque ya sabemos mejor qué hacer y mejor aún que eso sabemos mejor qué no hacer, qué remedios no utilizar, qué tratamientos no sirven y en qué momento tenemos que partir tratamiento. Y por eso, pese a tener más números de casos, la mortalidad sigue siendo menor. Pero no es, pero está, o sea, tenemos 35.000 muertos, es un número muy significativo. Sí, tenemos 35.000 muertos y tenemos todavía, según lo que dicen tanto en el ministerio, porque te lo reconocen en el ministerio, cuando tú hablas directamente con ellos, que todavía no tienen una trazabilidad lo suficientemente sólida como para poder generar de alguna manera un mapa del contagio, digamos. O sea, si tenemos un punto fuerte en el manejo de la pandemia en Chile, fue la adquisición de las vacunas y la distribución y el plan de vacunación, nuestro punto más débil ha sido la trazabilidad. La Organización Mundial de la Salud da ciertos estándares. Una persona positiva tiene en general entre 5 y 6 contactos, se relaciona con 5 o 6 personas que puede haber contagiado y esas son las personas que uno tiene que trazar. En Chile esa trazabilidad no supera a 2 personas, por lo tanto quedan otras 4 personas que pueden estar positivas, que van a estar contagiando esto y esto es como una bola de nieve. La trazabilidad en 18 meses no ha mejorado. Es difícil ver que vaya a mejorar después de todo este tiempo, entonces podríamos no tener cuarentenas si tuviéramos buena trazabilidad. Ahora, si vamos a tener cuarentenas, tenemos que tener cuarentenas que sirvan. ¿Cómo se hace una buena trazabilidad, Claudia? Teniendo personal capacitado y mucho personal capacitado. Si ese es el punto, se necesita muchísima gente, porque hacer una buena trazabilidad significa contactar al enfermo, que el enfermo me dé los teléfonos de todas las personas con las que estuvo, llamar a todas esas personas, educarlas, decirles si usted tiene estos síntomas, consulte, quédese en su casa, darle una licencia. Se invierte de muchísimo tiempo, por lo tanto se necesita una batallón de trazadores y nunca hemos tenido grandes batallones de trazadores. Eso es algo que... No ha sido una prioridad. Eso es porque, en términos logísticos, Claudia, ¿es porque no tienes presupuesto para eso? ¿Es porque no tienes personas idóneas que puedan trabajar en eso? ¿Es por una mezcla de las dos cosas? ¿Por qué? Yo no sé, esa es una respuesta que tiene que dar el Ministerio de Salud. Ahora, la gente se entrena, la Universidad de Chile, por ejemplo, tiene un plan de entrenamiento para formar trazadores y hay un gran voluntariado de estudiantes de la Universidad de Chile de distintas carreras. No es una cosa muy compleja, serán unas horas o una mañana, un día completo de entrenamiento y de ahí uno queda calificado. Pero hay que tener la voluntad sanitaria y política de contratar a muchísima gente para que haga este trabajo y eso no ha ocurrido. Y da la impresión que ya no ocurrió, porque a estas alturas ya no fue. Y la alternativa ha sido poner estas cuarentenas que servirían si es que fueran reales. El punto es que no son reales. Este modelo de cuarentenas dinámica, único en el mundo, que la vereda del frente está en cuarentena y la del otro lado no. Bueno, ahora estamos la región metropolitana completa en cuarentena, o vamos a estarlo, pero ¿se va a cumplir? ¿Va a haber un control real? ¿Van a haber Fuerzas Armadas, Carabineros, estamos en estado de excepción, militares controlando eso? Yo me muevo por mi trabajo, tengo que ir al hospital, a la clínica, en horarios de toque queda. Hace meses que no me controla nadie. Pareciera que los únicos que cumplen la cuarentena son las Fuerzas Armadas, que en toque queda no están. Sí, ahora ese es un punto interesante, Claudia, que tiene que ver con que la medida, y eso es una cosa que hemos aprendido desgraciadamente de mala forma porque el resultado son enfermos y muertos, las medidas solamente sirven si es que se aplican. Tú puedes ser un genio en generar digamos así, una serie de variables que tengan que ver con tener determinadas zonas, territorios, asociarte con los alcaldes para que puedan haber, no sé, vigías o todo. Pero si es que no hay gente que lo respete y no haya fiscalizadores que vigilen que se respete, bueno, todo queda en discurso nomás. Es lo mismo que si tú eres hipertenso. Tienes la presión alta, vas al doctor, te receta el mejor remedio para la hipertensión. Pero si tú no te lo tomas, no tienes cómo mejorarte la presión. Esto es lo mismo. Aquí el remedio es la cuarentena. Por supuesto que la cuarentena tiene que ir de la mano con apoyo económico, con que la gente tenga con qué comer y no salir a trabajar. Ahora pareciera que eso está ocurriendo, pero si la gente no cumple la cuarentena y si no hay alguien que esté fiscalizando, porque esa es nuestra realidad, necesitamos que alguien nos fiscalice,
el remedio no sirve, no te estás tomando el remedio. El remedio hoy es evitar las aglomeraciones. Sí, ¿hay algo más que se te ocurra en este tipo de cosas? No te digo como medida, sino que sobre la parte de poder ver mejor lo que está pasando. El Colegio Médico se retiró de la mesa que tenía, eso sin duda deja las cosas cojas, pero si es que no estaban pescándolo, en una de esas estamos igual que antes. Ahora, ¿qué más ojos en esto? ¿Más ojos, más orejas sirven o de repente estorban? O sea, uno quisiera ojos profesionales y en Chile hay muy buenos profesionales entrenados en epidemiología, en manejo de este tipo de crisis, y no que lamentablemente aparezca la autoridad sanitaria diciendo que él, junto con el presidente, que es un hombre tremendamente capaz, pero es un economista, no sabe de salud pública, no sabe de manejo de pandemia, sean los que revisen comuna por comuna y decidan si es que hay que entrar en cuarentena o no. Eso es lo que el ministro de Salud dice que hacen. Entonces, uno desde la vereda de la ciencia dice, diablo, estamos bien a la deriva, porque pareciera que las decisiones no se toman con criterios científicos. La otra variable que dijo el ministro, que también ese es más o menos lo mismo, pero incluyó gente científica, incluyó al ministro de Ciencias, incluyó, por cierto, a la subsecretaria de Salud y la Connie Santamaría, que estaba haciendo la entrevista, le dijo, en ese momento le dijo, pero si son ustedes mismos los que toman las decisiones. Ahora, eso se conoce en todas partes del mundo como un efecto de burbuja. Si es que todos nosotros pensamos exactamente lo mismo respecto de algo, vamos a tener la ilusión de que es unánime, de que todo el mundo piensa igual, si no hay ninguna voz discrepante. ¿Eso no habría que inducirlo de alguna manera? Yo me imagino que es lo que ha tratado de hacer incesantemente el Colegio Médico, tanto así que en el fondo para hacerlo más evidente tuvo que retirarse de las mesas para que se dieran cuenta que la asesoría técnica es donde no ha habido toda la asesoría que pudiera haber, habiendo gente muy capacitada. Las sociedades médicas, el ministro París dice no, algunas sociedades sí, o algunas otras sociedades no. Pero la verdad es que aquí es un problema macro que requiere, por supuesto, una mirada desde muchas perspectivas distintas y con expertos. Y ser ministro no te convierte en un experto en epidemiología, y ser subsecretaria, con lo mucho que ha trabajado la subsecretaria Daza, tampoco. Hace muy bien su trabajo, pero su formación no es esa. Hay gente que está entrenada en esto. Vamos a estar en estos próximos días con elecciones, con restricciones de movilidad muy fuerte en muchas comunas, la región metropolitana para empezar, entera en cuarentena. Y a ver si es que la próxima vez que conversemos, Claudia, estas cosas están con las flechitas para arriba en términos del ánimo de la gente y con las flechitas para abajo en términos de contagio y muerte. Sí. Yo quiero insistir en que esto se va a acabar, si esto no va a ser eterno. Si en la medida tenemos muy buenas herramientas para combatirlo, tenemos buenas vacunas y tenemos las medidas generales, que no voy a repetir de nuevo, y funcionan bien, pero falta todavía tiempo, falta un plazo. Muchas gracias, Claudia, por haber estado con nosotros hoy día. Gracias a ti. Volvemos en un ratito.